Muy buen día. Hoy día les voy a enseñar a hacer estos tipos de engarces. A ver, para que puedan verlo. Este es un tipo de engarce muy sencillo, pero es en otra forma. Es en otro formato, lo cual se los voy a enseñar el día de hoy. Entonces, la diferencia de este engarce es que simplemente lleva el hilo todo cerrado y cierra la piedra alrededor sin ningún problema. Eso, todos son 4 guías y aquí va un hilo que solamente va y viene todo el tiempo. Este y este sería el mismo, solamente que el cierre ya varía como uno lo quiera hacer. Eso ya depende de cada uno. Entonces vamos a hacer este, es uno. Este, este es punto tejido común, solamente que yo lo he variado. Es que le dicen camino inca, algo así. Pero la cuestión es que es solamente todo el tiempo lo mismo. La idea es la misma, atrapa la piedra, cierra la piedra, bien, sin ningún problema. Este de aquí, este tiene como un dibujo cuadrado, que sería más o menos hacer un esquema cuadrado. Y este de aquí serían como unos rombos. Vamos a hacer este y este. El patrón es casi la misma base. Vamos a hacer 3 diferentes diseños. Lo hacemos para otro día este de aquí. Hoy día hacemos esos 3 sin ningún problema. Bueno, para empezar, lo más importante es las piedras. Siempre hay que buscar para hacer un diagrama. Vamos a empezar vamos a hacer estas 3 piedras. Okay. Les voy a explicar más o menos. Esta es más o menos fina, el acabado alrededor del borde, va en caída 0, se llama este tipo de caída, que más o menos va así, caída 0. Este es un poquito ancha, la piedra, y este es no tan ancha, también es delgada, pero igual nos sirve para lo que queremos hacer. Bueno, empezamos con esta. Vamos a tomar más o menos un color que nos ayude para esta piedra. Sería más o menos... no, ya sé con cuál. A ver, ¿dónde está? Un marrón oscuro, para que resalte la piedra. Así, resalte un montón. Para este vamos a hacer este de aquí. Este aquí de las líneas. Vamos a hacer 2 líneas. Más o menos. Con una sola línea también pueden ser. Entonces vamos a meter una línea gruesa. Y pasarlo con 2 líneas sería lo mismo. Solamente que dependiendo del grosor que necesitamos del trabajo más que todo. Vamos a hacerlo con esta. Entonces el largo que necesitamos son más o menos 1,80 m. 4 hilos de 1,80 m. Y les voy a enseñar una forma muy práctica de trabajar también para hacer esta figura. Es algo que hace tiempo lo he querido hacer, pero hoy lo vamos a hacer. Bueno, 4 hilos del mismo tamaño y el quinto hilo vamos a trabajar sin cortar del hilo, sin cortar del cono. Es un truco que siempre utilizo y eso hoy lo vamos a hacer. Ok, más o menos 4 hilos de 1,80 m, porque también con ese mismo hilo que vamos a trabajar es el hilo que van a ser nuestras bases, nuestro trabajo al final. A ver, listo, acá tenemos 4. Cortamos. Cortamos. Ya. El quinto hilo, miren,
Lo voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan ver. Para que ustedes me crean que voy a trabajar, mira, de aquí, la punta. Ustedes me crean que voy a trabajar sin cortarlo de la hebra. Lo vamos a pasar por aquí, por este agujero. Entonces ahí ya me va a hacer que ustedes van a ver que todo el tiempo va a estar ahí el agujero, porque si no tendría que cortar la punta. Entonces lo que yo voy a hacer es solamente soltarlo en más hilo, porque voy a necesitar hilo para más o menos hacer esto, algo así. Entonces aquí, ok, listo. Miren, cuatro puntos iguales, ok. Aquí el quinto hilo, esta punta aquí también lo pongo igual con esta, en la misma punta ahí. Ahí está, entre ahí. Esto simplemente lo meto debajo, aquí, para que vean. Voy a contar, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Lo meto debajo. Ahí, miren. Aquí está este hilo. Después le digo, para que ustedes me crean que no voy a cortar. Aquí está el cono, viene del cono. No voy a cortar, mira. La tijera está aquí. Lo voy a poner a la vista la tijera también para que ustedes lo vean ahí. Ahí está la tijera, ok. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Entonces lo único que voy a hacer es bajar de aquí un poquito para poder trabajar y listo. Sin cortar del hilo, ok. Miren, ahí está. Suelto un poquito nada más para que me dé espacio. Ok. A ver, para empezar, ¿cómo se trabaja sin cortar? Debajo, miren, aquí, debajo, jalo, primero, debajo, doy la vuelta. Primero voy a hacer una parte para que ustedes después lo explico. Este uno solo, ok, vamos a hacer más cerca. Voy a ponerlo más cerca. Ahí está, listo. Tejido para afuera y para adentro. Ahora esto por arriba, por aquí arriba, miren. Tejo a los dos, agarro dos de guía, ok. Y este también tejo uno solo de guía. Ahora, solamente estoy empezando, van a darse cuenta que es el mismo paso nada más, solamente que estoy empezando esto para que ustedes lo puedan tener. Esto es repetitivo. Ok, listo. Yo les explico. Vamos a dejarnos un poco. Listo, aquí. Miren, así se teje. Cuando va por encima, esto de aquí, más o menos. Vamos a ponerlo más aquí. Cuando el hilo tiene aquí por debajo, miren, agarro mi hilo, le doy la vuelta así, jalo en medio, uno, otra vez, puedo hacer contra los dos dedos, miren, por debajo, miren, por debajo viene el guía, sube y cierro, ok. Para el otro lado, miren, por encima, por debajo, abajo y arriba, ok. 4 veces aquí. Ok.
Y si se les complica un poco lo que estoy haciendo ahora mismo, ahora lo voy a cortar para que ustedes lo puedan ver. Ok, listo. Entonces, ahora lo corto para que ustedes lo puedan entender. Lo corto aquí, más o menos el largo de este hilo, que sería más o menos 2 metros. Ok, vamos a... Ahí acomodamos. Listo. 2,5 metros más o menos el largo para que pueda hacer esa figura. Ok, ahí. Listo. Más que tijera, aquí está. Cortamos. Bueno. Aquí entonces. En esta parte de aquí, miren. Esta sería mi guía. Mi guía, el del centro, los del centro. El hilo largo teje normal. Una vez, 2 veces. El inicio es el mismo, entonces aquí teje al revés por encima. Ok, así, encima, una afuera. Uno dentro, uno afuera, uno dentro. Ok. Son 4 veces que tejió fuera, dentro, fuera, dentro. Y aquí regreso otra vez al mismo, al hilo doble como guía. Otra vez así. Normal, tejido normal. 2 veces. ¿Por qué yo tejo de la otra manera? Porque así no estoy pasando el hilo largo cada rato. Entonces aquí, miren, normal, uno para afuera, por encima. Cambio de mano para el otro lado, por encima. Es que como es hilo largo, tarda mucho más tiempo y aquí tengo que jalar 2-3 veces. Por eso tengo la otra técnica. Por esa misma razón tengo la otra técnica. Otra vez, para afuera. Para adentro. Entonces, con la otra técnica no tengo que estar haciendo este jale cada rato, ¿no? Y aquí regresa normal por encima, nudo normal. 2 veces. 1, 2. Y aquí 4 veces. Normal por encima, esto es al revés. Uno para afuera, uno dentro, uno afuera, uno dentro. Ahora les voy a explicar. A ver. Vamos a sacar también el hilo de aquí porque ya lo cortamos. A ver. Supuestamente nuestro tejido va así. Ok. En esta parte de aquí el tejido nos dice que has entrado aquí para adentro, pasado por aquí y después este aquí se amplió aquí y de aquí pasó por aquí, tejió a este, después pasó por aquí, tejió a este y aquí saltó así, tac, tac y así. Ok, subió y aquí ahora está bajando. Entonces este es el truco. Es el truco de que cada vez que nosotros tenemos que hacer que el hilo esté más cerca, a ver, vamos a poner un poco más de luz para que lo puedan ver más de cerca. Ok.
El truco es este, que aquí es normal. Estos dos son guías, teje normal para afuera, en la forma normal, ¿ok? Estamos tejiendo la forma normal una vez, por encima, dos veces. ¿Por qué? Le digo que es útil el otro truco, porque no estás jalando cada rato. Aquí, miren, tomamos la guía, va por encima el 4, da la vuelta y por el otro lado da la vuelta. El 4 también por encima, al otro lado. Otra vez el 4 otra vez por encima. Da la vuelta, 4 por encima y da la vuelta, ok. Y aquí por debajo, normal a este, miren, este normal. Y ahora, 1, 2, y ahora para el otro lado, por encima también el 4, miren, el 4 por encima, da la vuelta. Y el 4 por encima, da la vuelta. 4 veces aquí, porque tienen que hacer el nivel y el subnivel. 2, ahora está paralelo y ahora hacemos que esté más grande. Ok, miren, 4, 4, listo. Ahora volvió por dentro. Y aquí este teje estos dos dobles. Ok, normal. Y por el otro lado normal. Ok, y aquí 4 veces también. 4 veces por poner, 2 veces para el mismo nivel, para que esté el mismo nivel, y 2 veces para que haga la siguiente línea que regresa para allá. Entonces este hilo largo va así, tac, 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 tejiendo. Los hilos de los costados son diferentes, los nudos de los costados son diferentes, están al revés, y los nudos de aquí encima es diferente. Para que, miren, ahora si yo volteo, hace este canal, que ahí lo pueden ver, hace este canal. Y si ven el canal, miren, ahí está la piedra y va a entrar un poquito dentro del canal, solo. El canal ya se hizo solo. Entonces ahora les voy a enseñar, bueno, yo lo voy a enseñar de la forma como yo lo tejo, por como yo lo entiendo con mis manos. Ok, miren, pongo aquí, pongo encima, doy la vuelta y con los dos del medio jalo. Ahora miren, ahora aquí pongo encima la otra mano, el otro lado, para ir para ese lado, pongo la otra mano, la mano derecha. Cuando Milo me mira para la derecha, pongo la mano derecha encima y jalo así y se va a ir para la izquierda. Ok, ahora mira, Milo está en la izquierda, pongo la mano izquierda, doy la vuelta por delante, mira, pongo encima, doy la vuelta por delante, jalo y se va para la derecha. Y cuando estoy aquí en la derecha, Milo mira para la derecha, pongo la mano derecha, por encima el hilo, doy la vuelta y en medio jalo el otro. Esto es para tejerlo al revés. Ahora vamos a tejerlo por arriba, es por debajo. Mi hilo sigue yendo para la izquierda, mi hilo está mirando para la izquierda, estoy con la mano derecha. Por debajo, subo, paso los dos, miren, tac, otra vez, 2 veces. Ok, ajusto, se acabó. Ahora sigo con la mano derecha porque miro sigue yéndose para allá. No, sigo con la mano derecha porque miro sigue yendo por la izquierda, miren. Listo, 1. Ahora Milo está en la izquierda, tengo que ir para el lado derecho. Ahora tengo que volver para el lado izquierdo. Ahora vuelvo para el lado derecho. Así. Ahora, aquí. Vamos a poner un poco más atrás. Ahí. Ahora, normal con la otra mano.
Cuando es normal, el nudo normal, cuando se teje normal, mire, por debajo, da la vuelta por arriba, pasa en medio. Una vez, pasa en medio. 2 veces. Ahora por el otro lado, una vez. Y regresa, cambio, cambio. Con la práctica ya es diferente. Entonces ahora lo voy a trabajar a mi velocidad, ¿ok? Esta es mi velocidad semi normal porque es como cuando no grabo es diferente. Cuando grabo tengo que hacerlo con más cuidado, pero cuando no grabo ya sé para dónde voy, ya sé con qué dedos van. Y va a una velocidad muy diferente, ¿no? Y la presión, siempre hay que mantener la presión. La presión que siempre das en un solo golpe, ya que eso ya lo haces automáticamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado eso. Bueno, en esta parte lo que también tengo que explicarle, si la piedra es más gruesa y necesita más espacio, por ejemplo, mire, en este caso de aquí, la piedra es más gruesa, necesitas poner más carriles, pero no los pones dobles, lo pones de uno nomás. Aquí lo ponemos doble por una razón, porque no necesitamos que sea tan delgado tampoco. Si pongo uno me va a quedar muy delgado el canal, entonces le pongo más o menos, la piedra es fina, le pongo un carril nada más, pero con doble hilo. Si necesitamos que sea más ancho, le ponemos 2 carriles y tejemos a los dos con el mismo nudo, o sea, no cambia nada. Lo único que cambia es el ancho, entonces con 2 carriles se va a hacer así. Si quieren también pueden poner para que se vea mucho más grueso, o sea, eso ya depende de ustedes. Aquí con 2 carriles, una sola guía dentro, 2 carriles. Pero si quieren pueden ponerle, como les digo, pueden ponerle doble guía y va a ser más ancho todavía, un poquito más ancho va a ser. ¿Entienden? Esa es la única diferencia en esto. Ponerle 2 carriles. Si es mucho más ancho, 3 carriles. A ustedes ya juegan con esa base. Entonces, esto se teje solamente de un solo tirón. Entonces se tejería toda la vuelta de un solo tirón. ¿Tac? ¿Por qué? Porque usas los hilos que estás ahí directamente para trabajarlo. Entonces seguimos. El patrón es el mismo. No cambian en ningún momento. Aquí seguimos con la misma línea.
Bueno, ahora vamos a empezar a medir cuánto nos falta para poder calcular más o menos la distancia. Y ya lo vamos a terminar también porque es súper rápido, no es tan complejo. Los otros diseños son mucho más trabajo. Entonces esto normalmente, si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer en 15 minutos a la velocidad que ya manejo yo, ¿no? Que ya más o menos sin explicación, sin nada, ya en 15 minutos hago un engarce. Creo que es el tejido abierto sería mucho más rápido, 10 minutos engarzar una piedra, ¿no? Pero esto 15 minutos, no me tarda más. Porque es un solo hilo y un solo hilo que teje, no estás cambiando de hilo, lo mantienes en la misma mano sujeto. Yo lo mantengo aquí dentro de esta mano y solamente muevo los dedos nada más. Es la diferencia. Listo, vamos a medir. A ver, abrimos el canal. Creo que nos va a faltar un poquito nada más porque miren. Tac, 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 tac. ¿Ves? Le decía, le va a faltar un poquito nada más. Ahí más o menos el engarce ya está. Y lo que tenemos que hacer es, a ver, vamos a calcular y después ya le enseño el siguiente proceso, porque son dos procesos en este tejido. Es completar que más o menos estén cerrados. Esta es una forma de cierre muy sencillo también, no es tan complejo. A ver, más o menos faltaría unos 6 nudos. Vamos a completar los nudos. Vamos a hacerle 8 para no estar después volviendo a hacer. Ok, vamos a hacerle 8. Sería. Aquí sumamos recién. Esto ya no se cuenta porque es la línea que ya teníamos ya. Esa se cuenta son 2. Creo que es ahí nomás. Tenemos esta figura ya casi completa. Bueno, ahí parece que ya tenemos que tenerlo disponible. A ver, vamos a ver. Aquí ya parece que lo tenemos. A ver, ¿dónde están nuestros hilos? A ver. Ahí, más o menos lo tenemos. Se ve un poco como raro, ¿no? Pero el truco no es solamente hacerlo.
El truco está aquí. Ok, perdón. Mire, termina de hacer la figura. Pegan para que se dé forma. Se da forma sola. Mire, que se cierre como un círculo. El otro lado. Pegan. Solamente las guías que están afuera, no la otra, la de adentro no. La doble, solamente la acomodan un poquito nada más, tiran ahí. La acomodan un poquito nada más, no tanto. Solamente acomodar nada más para que se presione, que es lo más importante. Ok. Se tiene que presionar solamente un poquito las guías de adentro, porque así también se acomoda solito, los hilos se acomodan solo. Ok, listo. Miren, listo. Me faltaría hacerle un par de nudos más, lo cual lo hago directamente porque sé que lo necesita. Ok. Y también lo más importante, si el hilo empezó aquí, en este lado, está en este lado y tengo que terminar en el otro lado, en el mismo lugar. Si no termina en el mismo lugar y ya está exacto la medida, presiona con fuerza, con mucha fuerza para que corra y encaje, para que termine en el mismo lugar. Eso es lo más importante de este tejido. Que si termina uno en la derecha, digamos, en una punta, en esta punta está en la derecha, en la otra punta está en la izquierda, no. Los dos tienen que terminar en el mismo lado, como en este caso que tenemos ahora. Entonces ahí lo que hacemos solamente es presionamos, porque nos va a ceder. Nos tiene que ceder, es hilo. Y el hilo siempre cede. Ok. Bueno. Aquí ya lo tenemos. Más o menos. Entonces ahora, el cierre, ¿cómo se cierra? Eso es súper sencillo. Aquí lo tenemos, nuestro trabajo. Y aquí vemos que está un poco abierto todavía. Miren el detalle, está un poco abierto. Eso es importante saber. Solamente jalas la guía para que se siga corriendo. Se cierra, ¿eh? Se cerró. Al otro lado igual. Cierro un poquito más para que se cierre. Solamente eso. Darle la presión indicada, nada más. Ya está. Nuestro engarce está hecho. Ahí lo tenemos. Nuestro engarce ya está. Entonces ahora nos toca cerrar. Entonces para cerrar, miren, lo más importante para cerrar, lo ponemos, sacamos la piedra, lo ponemos al revés. Aquí los hilos que quedaron atrás es este, ok, eso lo dejamos allá atrás. Nuestros hilos que tejieron quedan atrás, por la parte de atrás, y cerramos solamente así. El nudo, uno es guía y uno teje, ok. Bien ajustado. Bien ajustado, ahí, listo. Miren, ahí cerramos, ponemos la piedra adentro. Atrás está más pequeño, entonces lo que hacemos es presionar con fuerza para que nos bote el hilo y nos vamos para adelante. Adelante hacemos esto, fuerte. Tomamos la piedra, miren, ahí. Solamente lo que hago es igual fuerza. Ajusto, normal, nudo normal. Y cierro con mucha fuerza. Ya cerró nuestra piedra. Y ahora para que no se vea esta punta, miren, para que no se vea esta punta,
por eso le decía dejar el hilo en la parte de atrás, para que no se vea esta punta. Tejo esto de aquí, con esta guía de aquí, tejo sobre mis dos guías para que vayan hacia atrás también igual. Miren, ahí lo tejo sobre las otras dos guías. Me dejo entender, miren. Mis dos hilos que cruzaron ahorita tejen sobre este carril de aquí. Sobre el carril de ahí. A ver, ahí sí lo pueden ver. Este hilo que cerré ahora tejen sobre este carril de aquí. Entonces en ese carril es que se queda, ¿ok? Bueno, ahí vamos a tejerlo aquí. Vamos a ponerlo un poco más de cerca. Tejemos sobre ese carril. El otro lado igual. Tejemos sobre ese carril igual. Listo. Una vez tejido en ese carril, miren, ya está. Ahí lo tenemos. Está tejido dentro de ese carril, ¿ok? Entonces nuestro tejido ya se ve. Entonces esa es la diferencia. Nuestro tejido se ve directamente que está cerrado. Entonces aquí, estoy aquí, simplemente ya aquí podemos hacer figuras, podemos trabajar cualquier parte, cualquier diseño que queramos hacer. Y aquí ya podemos salir a tejer porque ya está todo nuestro tejido cerrado. Esto en este diseño, más que todo. Porque ya cerramos todo, la pieza está asegurada, ya no se va a soltar para nada. Entonces esa es la única diferencia. Al estar ya nuestro tejido cerrado ya podemos nosotros maniobrarlo como querramos. Ese es en esta parte de aquí. Ok. Ahora vamos al siguiente. Ya terminamos esto, vamos al siguiente. Al siguiente lo engarzamos con hilo negro. Ok, vamos a hacerlo esto con hilo negro. Pero vamos a poner un poquito más de luz porque veo que se está poniendo oscuro y eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, hoy espero que se vea mejor. Claro, ahí se ve mucho mejor. Listo. Bueno, vamos a hacer esto con hilo negro. Hilo, listo. Vamos a hacer el paso que sería para esto. Va a ser... a ver. Bueno, vamos a hacer este aquí, este diseño. Ok, esto es bastante sencillo, no es nada complicado. A ver, vamos a separarlo para mostrarles bien. Se me enredó una línea, no sé en qué. Ahora sí, ya está. Ok, vamos a hacer este dibujo en este de aquí. Ok. A ver, esto es un solo hilo que sube y baja y hace todos los cambios todo el tiempo. Pero ese hilo que hace los cambios son 4 hilos y un quinto hilo que hace el dibujo nada más. Entonces esa sería solamente la secuencia. Al hacer el dibujo y el hilo que baja y vuelve a subir otra vez. Entonces aquí vamos a hacer el seguimiento a este punto. A ver, empezamos. Son 4 hilos de guía. Igual, más o menos
2 metros. Esto sí es largo, necesitamos 2 metros de cada hilo, porque lo vamos a poner al doble, al centro siempre. Bueno, vamos a ir cortando. Les voy a dejar el patrón del dibujo y el cierre es casi el mismo del otro lado, solamente cerrar las puntas. Vamos a hacer el dibujo y de ahí hacemos el otro dibujo también, y así tenemos los 3 dibujos y los cierres ya se cierran casi de la misma forma que el otro. Solamente hay que haber más hilos y se cierran las 2 puntas, de ahí ya lo podemos manejar porque no tiene mucha ciencia el cierre. Solamente hay que haber más hilos, hay que acomodarlo, podemos tejerlo, hacer coquitos, figuras, cualquier cosa. Tubo también se puede hacer. Bueno. A ver, aquí 4 hilos de guía. Listo. A ver, voy a explicarles más o menos. Aquí tenemos solamente 10 hilos. Es un solo hilo que sube y baja todo el tiempo. Un solo hilo. Entonces ese hilo que sube y baja todo el tiempo hace todo el trabajo. Es lo que más o menos aquí vamos a entender con este proceso, ¿ok? La diferencia está en que cada vez que vuelve a dibujar de la misma forma. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a poner la mitad. Vamos a cortarle 3 metros. Y vamos a tejer de derecha a izquierda directamente. No vamos a tejer del centro. Vamos a tejer de aquí, vamos a tejer de una punta hasta la otra punta para dar toda la vuelta, para que la figura no salga simétrica por ambos lados. ¿Entienden? Entonces así tenemos la figura solamente para un solo sentido, porque si dejamos al centro vamos a tener 2 sentidos, y eso es lo que quiero evitar, que no se vean 2 sentidos en el dibujo. Bueno, listo. Vamos a empezar de la forma lógica que tendríamos que empezar. Bueno, este es nuestro centro, ¿ok? Le tenemos que dar un espacio más o menos unos 5 centímetros más para que nos dé la distancia de la piedra. ¿Por qué? Porque esos 5 centímetros son de aquí, de la piedra desde aquí hasta aquí. Y otros 5 centímetros de aquí hasta aquí. Entonces el centro es aquí y le hemos dado esta distancia de separación ahora mismo. Entonces conecto estos 4 hilos, conecto la otra punta. Conecto la otra punta. Ahí, miren. Lo voy a conectar ahí. Lo conecté. Listo. Ahora, nuestra forma lógica sería empezar por dibujar directamente, pero tenemos que romper nuestra forma de empezar a darnos idea de cómo sería una figura. Aquí el patrón lógico nos dice que esto tendría que ir recto directamente, porque el hilo, si viene recto, va a dibujar toda la figura.
Entonces esto sería así. A ver, lo voy a poner aquí a un lado para yo poder estar viéndolo. Listo, patrón lógico. Entonces sería, esto viene para la derecha, esto viene para la izquierda, con cambio. Entonces sería, listo. Mi patrón lógico. Entonces sería esto para afuera, tejiendo al revés. Estoy tejiendo al revés, pero sería por encima en el 4 y por encima por el 4. Esto es para dibujar la figura del al revés. Yo estoy tejiendo al revés porque así me evito estar jalando los hilos cortos. ¿Ok? Entonces aquí, miren, vamos a tejer de la forma que ustedes entiendan, normal, recto. Esta es nuestra guía. Y este teje normal otra vez. Esta es la forma recta. Ok. Normal. El nudo sería recto normal. Entonces aquí viene el truco. Miren. Ese es el truco. Aquí entra una vez normal, una vez regresa. ¿Ok? Miren. Una vez normal. Sería por encima. Ok. Ahora regresa dentro. Ok. En esta parte es lo más importante porque mira, aquí tenemos que hacer que dé el quiebre. Del quiebre y tiene que volver. Ok. Y cuando vuelve, vuelve tejiendo otra vez. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en esta parte de aquí. Que hemos salido. Entonces tiene que volver a hacer el quiebre. Y cuando hace el quiebre recién sale otra vez la figura. No sé si me llevo a hacer entender. Entonces cada vez que hace esta parte de aquí tiene que hacer el quiebre. Esa es la única diferencia. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Y así lo hacemos, ¿ok? Entonces aquí vamos a viéndolo así. Esto baja recto para allá, entra aquí, hace el quiebre y vuelve. Vuelve aquí, teje y después de ahí baja otra vez para allá. ¿Ok? Listo. Aquí, miren. Vuelve aquí. Una vez para afuera. Una vez para adentro. Este es el quiebre. Para el lado contrario, miren. Y este aquí teje a este una vez para afuera. Miren. Y una vez dentro. Ese es el quiebre que les estoy diciendo. Ahora. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, cambiamos de hilo. Solo automáticamente cambió de hilo. Entonces ahora este sale para afuera, teje. 1, regresa, dentro. 1, fuera. 1, dentro. Ahora este va para allá. Regresa, normal. 2 veces. 1, 2. Y este teje recto al otro también igual. Otra vez. 1, 2. Y este teje aquí al revés. 1 afuera, 1 dentro, 1 fuera, 1 dentro. Hace el quiebre aquí, miren, aquí afuera. Cambio de mano para aquí adentro. Quiebre. Aquí hace cambio de mano otra vez. Fuera. Dentro. ¿Ven? Está haciendo zigzag todo el tiempo solo. Entonces aquí cambia por el otro lado. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro.
al revés, y aquí va directo para los dos, teje normal, 1, 2, y este sigue también, teje este también recto, normal, 1, 2, y aquí teje sus 4 nudos normales, fuera, dentro, y cuando vuelve de dentro hace el quiebre, fuera, normal, dentro, fuera, por el otro lado, dentro. Pero está al revés, dense cuenta que este carril lo estamos haciendo al revés siempre, porque eso es lo que no va a ser el borde. Y aquí volvemos con quiebre. Ok. Quiebre. Cambio de mano y quiebre. Y a este hace el quiebre a este. Fuera. Dentro. Ok. Y aquí quiebre otra vez para el otro lado, de frente. La historia es esta, simplemente es un hilo quien dibuja el primer quiebre y después el siguiente, en los siguientes pasos solamente mantiene el mismo hilo, quiebra a todos los hilos, porque cada vez se va reemplazando automáticamente. Cada vez que llega a una esquina se va a quebrar, que cuando llega a esta esquina, mire, aquí sale afuera, normal, uno afuera, cambio de mano, tejo por adentro, por encima, 2, uno afuera, tejo por encima otra vez, uno adentro, tejo por encima, cambio de mano. Dense cuenta, uno afuera, uno adentro, uno afuera, uno dentro. Ahora va adentro, regresa. Ok, y aquí las dos guías que están aquí, teje normal. Fuera, uno, siguiente, fuera, 2, el otro hilo. Fuera, 1, siguiente, fuera, 2. Ahora aquí, ese otro quiebre, 4 veces. 1 por encima, normal, fuera, 1, 2, primero aquí todavía, siguiente, afuera, 3, cuarto. Este hilo que viene aquí, teje a este de aquí, a este que viene que está ahí, pero lo quiebra, mire, primero normal, segundo para el otro lado. Ok, y este que está aquí, ahora es que está, este es guía, este que está aquí, quiebra otra vez para el otro lado contrario, miren. Primero normal, recto, y segundo, otro lado, quiebra. 2. Ahora tengo el quiebre aquí, se hizo el quiebre ahí. Ahora tengo que hacer el otro lado, fuera, fuera, dentro, fuera, es por encima, todo el tiempo, porque estamos tejiendo esta línea al revés. Esta es la diferencia. Ok, aquí esta línea que ya hice los 4, ahora vuelve para allá 2 veces normal, por los dos siguientes hilos. 1, 2, primer hilo, segundo hilo, otra vez normal. 1, 2, normal. Ahora para el otro lado, 4 veces, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Ok, otra vez, quiebre, aquí. Este es mi guía, este hilo que viene acá, teje, dentro, cambia de mano, fuera, para el otro lado. Ok, ahora esta misma guía sigue siendo, y el que viene atrás quiebra. Primero normal, recto, para el otro lado, quiebra. Ok, ahora pasa a esta guía y teje 1, 4 veces, 2, 3, 4, fuera, dentro, está aquí, dentro. Ahora otra vez baja recto por allá 2 veces, 1,
2, primero, 1, 2, 2 veces. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Todo teje fuera, dentro, fuera, dentro. Y vuelve a pasar lo mismo, otra vez quiebre. El que está aquí es mi guía. Teje dentro, teje fuera, cambio de lado. Ahora el de atrás es mi hilo que teje, el que sigo siendo mi guía para hacer el otro quiebre. Fuera, dentro. Y el de aquí otra vez 4 veces. Es el mismo proceso. Todo el tiempo, no cambia nada. ¿Ok? Aquí tienen las repeticiones suficientes para poder verlo todo el tiempo. Pueden poner pausa a cada momento y la figura es la misma. A ver. Vamos a poner más de cerca. Ahí. Ahí. La figura es la misma. ¿Ok? Entonces lo único que tenemos que preocuparnos es en hacer el quiebre, que es lo más importante. La figura es la misma. Todo el tiempo repite la misma secuencia. Entonces, uno así, el otro baja, uno así, el otro baja, uno así, el otro baja, y todo el tiempo hace la misma tonalidad, el mismo diagrama. Entonces esa es la idea. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el otro. Bueno, me olvidé de explicarles esta parte de aquí, que miren, el ancho de la piedra me da exacto. Ok. Ahí va exacto, por el ancho de la piedra. Entonces, si esto lo quieren más ancho, es un poco más complejo en esto en hacerlo más ancho. Pero con la línea recta normal pueden hacer el ancho que ustedes quieran sin ningún problema. Entonces esto va con esta piedra y ya está. Y vamos a hacer el otro, que sería el dibujito de rombos, que es mucho más este de aquí. Vamos a hacer este dibujo. El proceso es casi el mismo. 6 hilos. Vamos a hacerlo en color marrón suave. Será este marrón. 6 hilos más o menos iguales. Uno, dos, tres.
Aquí ya tenemos más o menos 6 hilos, todos de 1 metro. Ok, eso sí podemos trabajarlo desde la mitad, todo exactamente. Todo va desde la mitad. Esto es mucho más fácil. Solamente el único truco que está es los lados al revés, nada más. Ok, miren. Estamos en el centro, ¿ok? Todo el centro del todo. A ver, ¿dónde está la figura? 3-3. Nuestra guía. Este cruza. Así. Esta es nuestra guía, el primero, de este lado. Y tejo el de aquí de este lado. Normal. 1, 2. Y teje uno más. De este lado. Tejo uno más. 1, 2. Y el otro lado. 1, 2. Como un rombo. Aquí es el truco. Con este, tejerlo por encima, al revés. Ok. Encima, al revés. 1, 2. Ok. Y ahora cambiamos de lado. La guía que subió ahora vuelve a bajar. Aquí. Y teje el otro lado igual. Y aquí cambio el rombo. Ok. Este hilo que está aquí, el que quedó aquí, teje al borde de aquí, al revés, por encima, fuera, dentro, fuera, dentro. Explicación. El hilo nuevo que está aquí, guía, el hilo que quedó aquí arriba, teje hacia este lado, fuera, dentro, fuera, dentro. Ok. Ahora otra vez volvemos con el rombo. Miren, aquí el rombo, este hilo quedan por acá, que son las guías, los quedan por los costados ahí, los dejo ahí por los costados. Y estos 4 hacen el rombo otra vez. Entonces el que está aquí son mis guías, los del centro. Teje esto aquí, normal, 1, 2, el otro lado, 1, 2, en el centro, al revés el nudo. Les recomiendo que sea al revés, que lo hagan al revés, como que voltean todo el tejido y tejen. Con cualquiera es la guía, no hay ningún problema. Y vuelven a hacer el rombo normal. Ok. Y cierran el rombo. Y otra vez, se repite la misma química. Para los costados, las guías al revés. 1, 2, 1, 2. Y el otro lado igual. 1, 2, 1, 2.
2. Y aquí cerramos. La misma secuencia, 1, 2, 1, 2. Juntamos el rombo del centro. Si quieren también lo pueden dejar abierto. Lo único que yo lo hago esto es para cerrar y no se vea la piedra, se vea simplemente el tejido. Se puede hacer de muchas formas. La cuestión está que tengas un marco al borde al revés para que cierre para que encaje la piedra. Entonces esta es la idea de esta figura. Y aquí tienes al revés. 1, 2, 3, 4. Y aquí al otro lado igual. 1, 2, 3, 4. Bueno, como es la mitad, aquí estamos avanzando, ¿no? Como es la mitad, entonces lo único que, mire, podemos sacar de aquí. Ahí, sacamos esto ahora. Solamente volteamos, miren. Tac. Y empezamos la misma figura. Y para cualquier lado que lo mires es lo mismo. Voltees para acá o voltees para acá. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora estamos en el otro lado, lo mismo. No cambia nada porque el patrón del diseño es la misma secuencia. ¿Ven? Es la misma secuencia, no cambió nada, no varió nada. Y por donde lo mire, o si lo vuelvo a voltear otra vez, sigue siendo lo mismo. La cuestión que hay que separarlo porque como es mitad mitad, es como si estuviéramos tejiendo mitad y mitad. Entonces esa es la diferencia, lo único. Que ahora lo estamos volteando y tenemos que dejar la misma distancia al otro lado y que cuando terminemos estén parejos ambos lados. Bueno, aquí cerramos esto. Y ya. A ver. Explicación. Esto ya está ya. Entonces este continúa la figura, dependiendo del tamaño de la piedra, el largo del hilo. Eso también tienen que ustedes ir probando porque no todas las piedras tienen el mismo largo. Entonces miren, tiene el canal porque eso está tejido al revés, como siempre estamos hablando. Entonces esto entra ahí y clac, cierro la piedra. Ahora estamos en esta parte. Y para cerrar, ya saben, ajustar la guía, jalar la guía y tejer y cruzar. Listo, se acabó. Eso es todo en este video y pueden seguirme en Instagram y en Facebook y también pueden suscribirse y también pueden ponerle, si quieren, un me gusta porque ahí seguiré haciendo más videos. Aquí tenemos otra forma más de cerrar la piedra. Eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.